Bueno, la pregunta que tenemos ahora es si I es irracional. Y créanme, hay razones para hacerse esta pregunta. Por supuesto que en el fondo todo esto tiene que ser un tema de definiciones, ¿no? Por ejemplo, si uno define un número irracional, sabemos que es un racional, que se escribe como A sobre B, con A y B enteros. Entonces, un irracional es alguien que no cumple con eso. Por lo tanto, si I no se escribe como A sobre B, donde estos son enteros, entonces con esta definición I es irracional. Pero por otro lado, si un irracional es alguien que está dentro de los reales, pero le restamos los racionales, entonces I no es irracional. Así que estas dos cosas nos están mostrando que según cómo queramos definirlo, esto significa según una convención en lo que nos ponemos de acuerdo, podemos llamar a I como racional o irracional o cambiarle el nombre y decir que I no es irracional pero tampoco es racional, es un no racional. Pero traemos esta pregunta por otra pregunta distinta que tiene que ver con el número E a la A. ¿Es E a la A irracional o racional si A es irracional? Esta pregunta, digamos, es una pregunta importante que no está directamente relacionado, pero vamos a ver cómo sí se relaciona. En particular, un ejemplo de este caso es la constante de Gelfond. La constante de Gelfond, que es nada más y nada menos que E a la pi. Y para resolver esto, por lo menos una parte de este problema, podemos utilizar el teorema de Gelfond y Schneider. Este teorema es muy importante, que dice que A a la B es trascendente o trascendental si A distinto a 0 y B es algebraico y irracional. Pero hay que estar atento, porque este irracional es el que incluye a el I, a los complejos. Así que en este caso sí hay una de las dos definiciones que se toma y se va a aplicar justamente a esta constante de Gelfond. Nosotros ya hemos hablado de números trascendentes y algebraicos. En particular, un número trascendente es un número que no es algebraico, es decir, algebraico es que es solución de una ecuación polinomial, pero en particular el trascendente es irracional. O sea que este teorema te está diciendo no solo que es trascendental, sino que además que es irracional, que está por detrás de ser trascendente. Entonces podemos ver de aplicar esto para ver si E a la pi es irracional. ¿Y cómo lo hacemos? Porque el teorema dice A a la B, donde A distinto a 0 y B es algebraico. El problema es que pi no es algebraico. Pero fíjense lo siguiente, cómo cambia absolutamente todo. Yo puedo escribirlo como E a la I pi elevado a la menos i. No tengo nada que me impida eso. Los i's se cancelan, así que es el mismo número. Ahora, ¿qué es E a la I pi? Bueno, E a la I pi tenemos que usar la fórmula de Euler, ¿no? Esto es, o si quieren, coseno de pi más i seno de pi. Así que, tomando esta fórmula, sabemos que esto de acá es menos 1 y esto es 0, ¿no? Es la fórmula de Euler, en el fondo menos 1
Así que esto que está acá en el fondo es menos 1, que es lo que está acá adentro, a la menos i. Más allá de lo que dé este número, fíjense lo siguiente, que ahora sí estamos en las hipótesis del teorema de Gelfond-Schneider. Eso lo podemos ver. Fíjense, A es menos 1, B es menos I. Y acá decía A distinto a 0, perfecto, vale. Y B es algebraico e irracional. I va a ser, o menos I va a ser algebraico porque es solución de una ecuación polinomial. Y también tenemos que es irracional con esta definición. ¿Qué significa esto? Que e a la pi tiene que ser irracional también y trascendente. Entonces este es un caso donde claramente la definición que elijamos va a ser importante y de hecho define que e a la pi sea irracional. Así que esto claramente no es algo trivial, aunque sí es cierto que de última uno puede cambiarle el nombre a la gente que cumple con este teorema y que sea complejo. Llamarlo irracional estaría bien. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo parecido a este, donde también pasa algo parecido. Otro número curioso que es i a la i. ¿Qué pasa si vamos al teorema de Gelfond-Schneider para i a la i? Tendríamos que i es a y también i es b. Por lo tanto, i es distinto a 0, así que estamos bien con eso. Y i también es algebraico. Y con esta definición otra vez es irracional. Eso ya me está diciendo que i a la i es irracional y trascendente. Pero eso no es todo lo que vamos a decir sobre esto. Recordemos entonces que i, ¿no? Si uno tiene el plano complejo, entonces i está acá y tiene un argumento de 90 grados, es decir, de pi sobre 2, ¿no? Entonces, sabemos que i se puede escribir como eh, coseno de justamente pi sobre 2 más i seno pi sobre 2, o lo que es lo mismo, e a la i pi sobre 2. Así que si queremos, podemos venir acá y a la i es justamente reemplazar este i de abajo por e a la pi sobre 2 elevado a la i que ya teníamos. Que en el fondo esto es e a la i por pi sobre 2, así que tenemos un e a la i cuadrado pi sobre 2, es decir, e a la menos pi sobre 2. Y ahora nos hemos encontrado con otro número muy parecido a la constante de Gelfond, que era e a la pi. Esto es e a la menos pi sobre 2. Es decir, esto de acá, otra vez podemos preguntarnos si esto es irracional o racional, etc. Pero, en este caso, nosotros ya sabemos i a la i por el teorema de Gelfond-Schneider. Es decir, ya dijimos que i a la i era irracional y trascendente gracias a esta definición de irracional. Así que si este es irracional y trascendente, este de acá también es irracional y trascendente. Ahora, este teorema se puede aplicar a otros números también, ¿no? Que no tengan que ver con necesariamente lo irracional. Eh, por ejemplo, si uno toma raíz de 5 a la raíz de 7, bueno, uno acá está tomando un número distinto a 0 y b es algebraico e irracional, así que esto automáticamente sabes que es irracional y además tiene que ser trascendente, ¿no? Hay una gran cantidad de números. Eh, por ejemplo, uno puede generalizar lo que dijimos acá. ¿Cómo? Bueno, en realidad, en vez de poner e a la pi, yo puedo decir e a la pi z, donde z sea cualquier número algebraico complejo, ¿no? Podemos decir que
que tenga la parte imaginaria distinta a 0. Entonces puedo hacer lo mismo que dije acá y decir que esto es e a la i pi z por menos i. De modo que yo esto lo vuelvo a escribir como e a la pi i y afuera menos i z, ¿no? Entonces otra vez e a la pi i o e a la i pi, esto es menos 1 a la menos i z. Entonces, otra vez, acá no tenemos ningún problema en decir que el a es menos 1 y b es menos iz. Entonces, otra vez, por Gelfond-Schneider sabemos que tenemos un a distinto a 0 y un b algebraico e irracional, ¿no? Estamos tomando estos dos, a distinto a 0, b es menos iz, que es irracional y algebraico. Perdón, y yo z dije que era con parte imaginaria distinta a 0. Lo que quise decir es que z es parte real distinta a 0, que no sea 0. Fíjense que este argumento no tiene ningún problema con z distinto a 0 hasta que llegamos acá. Y entonces este b es una forma mucho más general de lo que habíamos visto antes. Es más, esto permite que a la pi z sea irracional. Y entonces ahí puede entrar un número, por ejemplo, como, no sé, e a la pi raíz de 2. Esto también es irracional. Y fíjense que estamos otra vez usando esta condición de que tenemos un irracional acá. Pero aclaramos justamente lo de la parte real distinto a 0, porque si fuera imaginario puro puede cancelar este i y ya ahí, digamos, si cancela este i, entonces ya ahí no necesariamente da lo que queremos, ¿no? Porque si yo tuviera que z es i, entonces acá me quedaría, bueno, directamente ya acá queda e a la i pi. Y ya sabemos que e a la i pi, ya sabemos que es menos 1, así que ya eso de plantear que es trascendente y irracional no tiene sentido. De hecho, bueno, ya sabemos, ¿no? Que si es imaginario puro, entonces esto va a tener 90 grados y automáticamente esta parte se va a tener que hacer 0 y la otra no. Y entonces justamente nos va a tener que quedar algo que tenga que ver con e a la i pi, ¿no? Porque justamente eso va a hacer que nos quede un real. Justamente lo que quería decir, que ahí puse distintos ejemplos, pero quería decir es que si uno tiene z igual k por i, entonces ese pi que teníamos se multiplica por k i, entonces te queda un k pi adentro de la fórmula y tiene que ser real. Entonces eso era justamente por lo cual pedíamos parte real que no sea 0. Así que bueno, la conclusión es justamente lo que decíamos. Si i es irracional, por supuesto que va a quedar un tema de definiciones, pero podemos ver cómo hay algunos teoremas que terminan usando la definición de que i es irracional. Si uno no quiere tomar a i como irracional, entonces va a tener que darle una categoría extra para decir que cierto teorema, como este de acá, va a valer para los irracionales más los complejos, ¿no? Entonces uno los puede directamente agrupar en un solo conjunto diciendo que es irracional. Entonces, teoremas como este de Gelfond-Schneider, suponer que un número complejo termina siendo irracional, termina siendo útil, y esta es la clave, para demostrar cuestiones sobre números reales, ¿no? Entonces yo decir que i es irracional me termina de mostrar irracionalidad sobre números reales. Creo que ahí está la clave, ¿no? No es que simplemente uno los separa, sino que uno de alguna forma los está conectando gracias a este teorema. Si esto es igual a esto y estoy usando que esto de acá es irracional, no, porque podría ser irracional real también y el teorema va a valer. Eh, pero bueno, la conexión esta se da gracias a, a que, en este caso menos i,
Es decir, que los complejos puedan ser también irracionales. Eso es lo más importante.